y es magíster en kinesiología cardiorrespiratoria también, así que está ligado a esa área, pero las revisiones sistemáticas son amplias y sirven para todas las disciplinas ligadas a nuestro desarrollo en ciencia de la salud. Así que gracias, Roberto, de nuevo por acompañarnos, y que empecemos a coordinar nuestras colaboraciones futuras también. Así que bienvenido de nuevo. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Encantado y agradezco también a Iván por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Tu pantalla y comienza Sí, nomás. vale, vale, vale. Aquí vamos a anotar algunas preguntas para el final. Perfecto. Yo estoy coordinando el chat también. Si tienen consultas, por favor, pueden depositarlas en el chat. Al final, como es de costumbre, vamos a abrir una instancia para discutir, conversar y hacer las preguntas pertinentes. Al igual las personas que se van incorporando también, yo aquí voy admitiendo a la sala. Así que el micrófono es tuyo, Roberto. Bueno, gracias. Le hice una pequeño modificación, en realidad casi apóstrofe, al título de revisiones sistemáticas y quise agregar estas herramientas para el desarrollo, ¿vale? Que es un poco lo que habíamos estado hablando con Iván y pensamos que era importante. Bueno, quiero también manifestar mi conflicto de interés, que estoy en esta estancia de formación con la colaboración Cochrane Iberoamericana y durante este tiempo he estado financiado indirectamente por la colaboración, entonces todo lo que diga, cuestiónenlo, pónganlo ahí entre comillas solamente, valórenlo en su justa medida. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible, probablemente no lo sea, ¿eh? Pero voy a intentar mostrar cosas que a mí me parecen relevantes. Una tabla de contenido, voy a hablar brevemente de una introducción, qué es la colaboración Cochrane, algunos tipos de revisiones sistemáticas, los pasos para una revisión y lo que les hablaba recién, estas herramientas colaborativas y recursos adicionales que podemos utilizar, sobre todo en estos tiempos de confinamiento, ¿no? Para tener un trabajo en conjunto desde nuestras casas, para ver que quizás no es tan difícil, basta con tener una buena idea y sobre todo una buena pregunta. Las preguntas aquí son relevantes. Bueno, el contexto, esto no es una meseta, aunque algunos le digan lo contrario, esta es una curva ascendente que si se fijan en el año 2019, este es un gráfico sacado desde la página de Epistemónico, que es una fundación fundada por, valga la redundancia, por Gabriel Rada, médico chileno que trabaja en la Universidad Católica, y se dedican principalmente a hacer un repositorio de revisiones sistemáticas, donde ellos ya contabilizan solamente revisiones sistemáticas asociadas a decisiones en salud. El año pasado, 2019, ya fueron 36.000 y más. Quiere decir que en esta presentación probablemente se van a publicar más de 4 revisiones sistemáticas, lo que tiene un tremendo desafío, porque la publicación de revisiones sistemáticas, vamos a explicar lo que son las revisiones más adelante, la publicación de una gran cantidad de revisiones sistemáticas implica la necesidad que sean de una buena calidad. ¿Y qué es una buena calidad? Lo vamos a ir conversando ahora. Bueno, ¿y qué son las revisiones sistemáticas? Son básicamente son diseños de estudio particulares donde tenemos artículos primarios y a través de un proceso estructurado que además debe ser explícito y transparente, genera una revisión. Estos artículos pueden ser o no, lo vamos a ver también, artículos clínicos como ensayos clínicos, pueden ser estudios observacionales o pueden ser incluso revisiones sistemáticas. Lo que nos va a dar la posibilidad de hacer una revisión sistemática de análisis de revisiones sistemáticas, o bien los llamados overview. Estas revisiones pueden tener o no metaanálisis. Los metaanálisis no son el diseño en sí, son la consecuencia, son la operación matemática que podemos obtener a partir de la información extraída de esa revisión sistemática, ¿vale? Lo de proceso estructurado explícito y transparente es bien importante y se puede materializar en un protocolo que debe ser publicado. No es exigible, pero es muy deseable y es muy bien visto que antes de generar una revisión sistemática uno pueda exponer y declarar públicamente lo que uno quiere hacer, porque tenemos siempre el riesgo
y la tentación, ¿no? de generar cambios dentro del proceso de revisión, ¿vale? Estos tipos de revisiones sistemáticas los saqué de un artículo publicado el año 2009, y ya se nos empiezan a escapar algunas, pero son las principales. La intervención, yo creo que son las que más conocemos, donde se compara más de intervención en función de distintos desenlaces, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, en nuestro caso, la comparación, por ejemplo, de la fisioterapia respiratoria versus la fisioterapia instrumental, en alguna patología, fibrosis quística, por ejemplo. Otras revisiones sistemáticas de precisión diagnóstica, donde vamos a ver si es que una prueba diagnóstica, qué tan capaces de detectar una patología en concreto. Una revisión de estudios pronósticos, donde se evalúa la posibilidad de un problema de salud específico. Las metodológicas que voy a abordar particularmente en esta presentación. Y revisiones sistemáticas de artículos cualitativos, ¿vale? Donde se trata de abordar la información que se extrae a través de grupos focales y donde no necesariamente se quieren responder preguntas, sino que generar preguntas. Bueno, esto es el Hospital San Pau, les decía recién, donde está alojada la colaboración Cochrane Iberoamericana. Donde se ve adelante es el hospital antiguo, es precioso, es monumento de la ciudad de Barcelona, se pueden hacer tour, y atrás está el hospital nuevo, ¿vale? Y el departamento de epidemiología está marcado en el circuito, no alcanza a ser parte del monumento histórico, pero está muy inserto, entonces ya trabajar ahí es una gran motivación. Don Archibald Cochrane, Archie para los amigos, no fue el fundador de Cochrane, el fundador de Cochrane tampoco fue Lord Cochrane, ni nadie que vivió en la calle Cochrane, sino que Cochrane inspiró a muchas personas, era un médico inglés, si no me equivoco, un personaje dedicado 100% al estudio y a hacerse preguntas principalmente. Y ya en el año 79 declaraba en uno de sus libros que seguramente representa una gran crítica a nuestra profesión el no tener organizado un resumen crítico, actualizado periódicamente, me faltó una T, por especialidad o subespecialidad de todos los estudios controlados aleatorizados relevantes. Claro, él hablaba principalmente de ensayos clínicos, pero ya él hacía una crítica a la información que estaban generando, y no solamente a la información, sino que a la validez de la información y a la calidad de la información. Y qué tan fiable y qué tan costo efectivo, lo que hoy día ya se empieza el concepto de adecuación clínica, qué tan costo efectivo son las intervenciones para atender a distintos pacientes, ¿sí? Entonces, la colaboración Cochrane es una organización internacional sin fines de lucro, donde la misión es promover la toma de decisiones basadas en la evidencia a través de la realización de revisiones sistemáticas de alta calidad, relevantes, accesibles, así como a través de otras evidencias científicas resumidas. Eso en el fondo es su misión, ¿no? Y como dice su lema, evidencia fiable, con decisiones informadas, mejor salud. Y busca ser colaborativa, eficiente, sin sesgos, es una de las características importantes de Cochrane, que nos asocia a la industria. Intenta ser confiable, también con evidencia actualizada, relevante y accesible. El acceso a Cochrane Library es gratuito en muchos países, y claro, uno de los ingresos de Cochrane es justamente la venta del acceso Open Access a distintos países. Muchos países no lo tienen, pasa a ser potestad, o sea, iniciativa de algunas instituciones, pero sí trata de hacer lo más accesible posible. Esta cifra de 11.000 miembros creo que está un poco desactualizada, esto lo saqué de Cochrane, de la página principal de estos días. Ya creo que van cerca de más de 20.000 miembros, donde la gran mayoría trabajan ad honorem. 52 grupos de revisión, que son el principal punto de contacto de los autores Cochrane, o de los potenciales autores Cochrane, con las revisiones sistemáticas asociadas a esta colaboración. Cuando uno tiene una idea, una pregunta, se contacta con un grupo particular de patología, se espera, es probable, de hecho eso se promueve,
que todas las patologías estén asociadas a lo menos a un grupo de revisión Cochrane. Entonces, por ejemplo, el Lung Cancer Group, si tú tienes alguna pregunta y algún interés relevante asociado a cáncer de pulmón, por ejemplo, se contacta con el Lung Cancer Group y, se empieza a trabajar la revisión sistemática. Eso es otra de las cosas interesantes de Cochrane, comparando con otras revistas, ¿no? Iniciativas, que tú escribes el artículo y lo envías solamente bajo unas normas de publicación. No, acá no. Acá tú entras a un equipo donde ellos te brindan, además de colaboración estadística, de recursos, los vamos a ver más adelante, colaboración te entregan un software que es gratuito, bueno, Review Manager, muy conocido, y además te entregan cursos y plazos para ir cumpliendo, donde tú envías lo que has ido trabajando, y ellos te envían feedback, y así se van cumpliendo plazos, ¿vale? El plazo aproximado para hacer una revisión Cochrane es de alrededor de un año, desde que tú publicas el protocolo hasta que ya se termina el proceso de publicación, pasa alrededor de un año, puede ser un poquito más, un poquito menos, y ese tiempo también son criterios de exclusión para quitarte una revisión si es que ellos consideran realmente que no eres capaz de cumplir con los plazos. Han habido muchos casos en realidad donde se les quita el tema y se pasa a otro grupo, ¿vale? Y tienen estos Consumer Network, que son los gringos le dicen las redes de consumidores, que finalmente son los pacientes, que hay un ápice, un subtítulo dentro de una revisión Cochrane, que es el Plain Language Summary, que va dirigido justamente a los consumidores. Hay grupos, por ejemplo, por patología, está mismo el ejemplo del Lung Cancer Group, asociaciones de pacientes, donde Cochrane está en contacto con ellos, los forma en revisiones sistemáticas y les da a conocer el texto, no el texto completo de la revisión, sino que solamente el Plain Language Summary, donde no hay números, ¿ah? Solamente hay datos de conclusiones a las que se puede llegar, a las que se llegó a esta revisión, y ellos también tienen opinión sobre lo que se está escribiendo, sobre las conclusiones, y si es que es relevante para ellos también eh, hablar sobre este tema. ¿Sí? Vale la pena, porque claro, el desafío se ve grande, un año de plazo, probablemente no es todo el tiempo que podemos disponer, es mucho trabajo. Vale la pena. Vamos a ver, en esta revisión ya empezamos a hablar de revisiones sistemáticas, de estudio metodológico. Se intentó ver qué tan rigurosas eran las revisiones Cochrane versus las no Cochrane, ¿vale? Y se evaluó con encuestas de calidad, donde se llegaron a través de una búsqueda sistematizada, digamos, a 200 revisiones sistemáticas, donde se eliminó los apartados donde se observaba que eran revisiones Cochrane o no revisiones Cochrane. Estos artículos también se aloterizaron y se enmascararon a dos revisores evaluadores independientes. ¿Y qué se llegó de conclusión? Que las revisiones Cochrane buscan en más bases de datos, tienen mayor probabilidad de evaluar calidad de los ensayos, y tienen además mayor calidad metodológica según su escala, ¿vale? Y las revisiones no Cochrane, curiosamente, tenían mayor probabilidad de concluir resultados beneficiosos de los estudios que se habían evaluado. Esta otra revisión muy interesante, donde se comparan los meta-análisis Cochrane versus los no Cochrane en patología cardiovascular. ¿Y por qué en patología cardiovascular? Porque se sabe que las revisiones asociadas a patología cardiovascular hay mayor cantidad, digamos, principalmente por eso. Hay un mayor N de revisiones sistemáticas asociadas a patología cardiovascular. Y una búsqueda estructurada, pueden revisar, ahí está la referencia. Se obtuvieron 80 metaanálisis que se parearon y se enmascararon, 40 y 40, y donde se informó que las revisiones no Cochrane informan tamaños de efecto ligeramente mayores en la figura 3A en este caso, pero curiosamente con error estándar mayores también. ¿Sí? Entonces, al parecer, las revisiones sistemáticas Cochrane son más cautelosas en analizar resultados y tienen menos error estándar ¿cómo se llama? En la publicación de los resúmenes.
Otro trabajo que fue escrito por Gabriel Rada, está Javier Pérez, Eva Madrid de la Universidad de Valparaíso, evaluaron, le hicieron varias preguntas a revisiones Cochrane y no Cochrane. Encontraron 166 y de las cuales las revisiones Cochrane llegaron a la conclusión que en 54 de 166 preguntas, o sea, el 32%, Cochrane era la mejor revisión sistemática, ¿vale? Según unas preguntas que le había hecho. Era la más reciente en 22 de 166, o sea, solo en un 13%. Y era la más completa solamente en un 17%. Esto lo quise poner para también dar un contexto. Si bien en los artículos anteriores vimos que en realidad Cochrane era casi la maravilla, acá vemos que tal vez todavía le queda mucho espacio por recorrer. Por lo que no es que veamos el signo de Cochrane y ya nos aseguremos que es la mejor evidencia disponible, no, todavía falta mucho, pero al parecer hay tendencia a que podemos confiar en una revisión Cochrane por todo el proceso de investigación que hay detrás, ¿vale? Quise resumir escuetamente en los pasos para poder trabajar una revisión sistemática, y lo más importante es una pregunta. Y les voy a recomendar este libro, El arte de hacer preguntas, de Mario Borghiño, que refleja principalmente, él relata que la mejor pregunta va a tener la mejor respuesta, ¿sí? Es necesario hacerse una buena pregunta en base a lo que ustedes conocen, el método PICO, donde necesitamos establecer un paciente, una intervención, una comparación y los outcomes que queremos medir, ¿sí? Después de esta pregunta de investigación nos vamos a plantear un plan de método donde vamos a tener nuestros criterios de elegibilidad, no solamente los criterios de elegibilidad de los diseños de los artículos que queremos extraer, sino que también los criterios de elegibilidad de los pacientes que integran esos artículos primarios, ¿sí? También el plan de análisis estadístico, etc. Igual que fuera, por ejemplo, un estudio de corte, un randomized control trial o cualquier artículo que nosotros queramos desarrollar, es lo mismo, pero para revisiones sistemáticas. Después viene el cribado y la búsqueda de artículos, lo vamos a ver más adelante, herramientas que nos pueden facilitar ese proceso, que creo es lo más tedioso y lo que demanda la mayor cantidad de tiempo. Tenemos que hacer una evaluación de la calidad metodológica de los artículos, para eso Cochrane nos ayuda con la evaluación del riesgo de sesgo. Después de la evaluación de la calidad, vamos a generar un resumen de la evidencia e interpretación de los resultados, finalmente terminando con una publicación. Ya en el plan de métodos, terminando el plan de métodos, nosotros deberíamos publicar un protocolo. Hay distintos espacios donde puedes publicar protocolo. Está la colaboración Cochrane, por un lado, si es que estamos haciendo una revisión Cochrane. Próspero, si es que no es Cochrane, yo creo que es la que más se utiliza en las distintas revistas. Y la otra que vamos a ver también es Open Science Framework, ¿sí? Vale. Y después de la publicación, uno podría pensar, bueno, el trabajo está hecho. No, señor. Si es que tenemos discrepancias entre lo que finalmente hicimos durante el proceso de la revisión sistemática comparado con lo que habíamos descrito en el protocolo, tenemos que hacer un amendment. Eso es muy deseable. Los que hemos hecho revisiones sistemáticas, se agradece cuando tú publicas las correcciones que tuviste desde el estudio de protocolo, lo que tú dijiste que querías hacer, y otra cosa distinta es la que finalmente podrías haber hecho, quizás porque no te encontraste con la información que tú habías pretendido recuperar, porque no te encontraste con la cantidad de pacientes que tú necesitabas, por lo tanto no pudiste hacer análisis de subgrupo y tal. Bueno, es deseable también que tú hagas amendment a los protocolos. Y además, Cochrane lo que propone es que tú después de la publicación, y debías hacerlo también en las revisiones no Cochrane, tú puedas generar una actualización de las revisiones sistemáticas, haciendo una búsqueda desde la fecha en que terminaste tu búsqueda inicial, para volver a hacer un up-to-date, digamos, de los artículos, ¿sí? Lo que le había dicho antes, un espacio para alojar protocolos de revisiones sistemáticas no Cochrane es Próspero. Está la dirección, pertenece a la Universidad de York. Y, por ejemplo, acá está una revisión sistemática, un protocolo de una revisión sistemática que estamos generando con el profesor Pupo, con Rodrigo Torres, Luis Vasconcelos y con Jordi Vilaró, de acá de España, de Barcelona.
sobre la actividad física en pacientes pediátricos con enfermedad crónica respiratoria, ¿sí? Como un ejemplo. Open Science Framework, al contrario de Próspero, Open Science te permite publicar proyectos, ¿sí? Próspero solamente artículos particulares. Open Science te permite publicar proyectos que tienen, por ejemplo, overview. Esto es un overview que estamos haciendo con Javier Pérez de la Universidad de Valparaíso, con Iván Solá de aquí del Centro de Cochrane Iberoamericano, donde vamos a estudiar tratamiento oncológico ya en etapas avanzadas, para medir sobre todo algunas variables interesantes como calidad de muerte, etc. Esto está en Open Access también, y si se fijan abajo, en la carpeta dice protocolo, está publicado ya el protocolo general, pero hacia abajo tú puedes publicar protocolos que se derivan de ese. Por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar distintos tipos de cáncer, después publicamos el protocolo de esófago, de páncreas, gástrico, etc. ¿Sí? Y también la gracia de Open Science es que tú puedes compartir información y es un trabajo colaborativo. Puedes publicar si quieres las bases de datos, etc. Y la Cochrane Library es también el sitio donde se alojan los protocolos de las revisiones Cochrane. Acá quise destacar un protocolo de una revisión que tiene que ver con nuestra área, con intervenciones de terapia física en niños y adolescentes antes y en el seguimiento del tratamiento del cáncer. ¿Sí? En este espacio también, si se fijan acá dice un Cochrane Protocols. En las revisiones, ahí después se alojan también las revisiones, valga la redundancia, que terminan publicándose. Gestión de referencia, esto es un temón. Claro, año 2020, probablemente Word no es el mejor gestor de referencia, no es el más dinámico. Y EndNote, si bien es un gestor de referencia, no es para hacer cribado. ¿Y el cribado qué es? Finalmente el descreme. Si tú tienes una base de datos que después de una búsqueda sistematizada con términos match, con términos booleanos, con tus palabras clave, tienes una lista de 3.000 artículos y quieres separar cuáles te sirven y cuáles no, EndNote probablemente no es el mejor software. Sí es para poder trabajarlo dentro de Word, ¿no? Para poder citar bien las referencias, porque te da distintos tipos de formato y tal, pero probablemente para hacer un trabajo colaborativo, para cribar artículos, no va a ser la mejor herramienta. Y para eso yo les voy a mostrar voy a mostrar dos principalmente, PurplePile y Ryan. Ryan es una plataforma catarí de Qatar, es gratuita, Open Access, y se las voy a mostrar. Voy a expandir esto. Vale. Si se fijan, es Open Access y también tiene plataformas para ocuparlo en el iPad o en un tablet o en el celular, además del computador. Entonces yo voy a hacer ingreso. Con mi usuario y contraseña y, por ejemplo, en este estudio que estoy trabajando con una estudiante de doctorado, puedo ver cómo un proyecto se puede compartir entre dos personas y en mi caso, que yo soy el que invita al proyecto, y ella también puede ver, en realidad, el avance que cada uno tiene durante el trabajo, ¿no? Por ejemplo, Sonia ya excluyó del total, que eran 2.000 y tantos artículos, ella ya excluyó 1.800, incluyó 240. Y además acá me muestra el tiempo que ella utilizó en hacer todo este trabajo. Ella utilizó 60 sesiones y casi 1.200 minutos, y yo ocupé 84 sesiones y 2.000 minutos, ¿vale? Luego, cuando acá se fija en este botón verde, es el blind. En este momento, ella no puede ver las decisiones que yo tomé con un artículo, ni yo tampoco con ella. Me explico. Por ejemplo, un artículo que ella pensó que debería estar incluido en la revisión, y yo no, después me aparecen acá en conflicto. Y ya tenemos en conflicto 136 artículos que tenemos que hacer después de una sesión, ir artículo por artículo, lo vamos a ver ahora, y resolver esas discrepancias. Esta que ya está terminada es justamente la del protocolo que les mostré con Rodrigo. Le voy a abrir la revisión.
si es que el internet me acompaña. Show. En esta revisión, acá se ve, por ejemplo, todo lo que votó Rodrigo, todo lo que voté yo y todo lo que votó Luis. Y esto ya está unblinded, digamos que ya no está blindado, y por lo tanto podemos ver las decisiones que tomaron los otros con respecto a un determinado artículo. Esto ya está, nosotros ya solucionamos las discrepancias, y lo interesante además es que esta herramienta te permite poner las razones de la exclusión, ¿vale? Por ejemplo, porque estaba equivocado el outcome, porque la población no era la adecuada, porque el tipo de publicación, por ejemplo, no sé, era un póster de algún congreso, tampoco lo consideramos dentro de nuestro protocolo, por lo tanto lo excluimos, porque el diseño, etc. ¿Vale? Y también te permite poner etiquetas. Por ejemplo, en este caso, porque el asma, este artículo es de asma, de evaluación subjetiva, y además tiene grupo control. Entonces, después ustedes acá abajo, lo que pueden hacer es ir viendo todas las etiquetas que lo pusimos. Por ejemplo, en asma tenemos 134 artículos, fibrosis quística 57, artículos subjetivos 52, etc. Voy a hacer un ejemplo de cómo importar, no sé si, no, bueno, lo vamos a hacer después. El otro que le quería mostrar de acá es que nos muestra todas las palabras que más se repiten y que están más presentes dentro de la revisión. Por ejemplo, niños, asma, o ser humano, mujeres, adolescentes, etc. Además te muestra los idiomas que tenemos estos artículos. Por ejemplo, en inglés tenemos 2200, etc. Los journal, por ejemplo, acá está. En Pediatric Immunology tenemos 53 artículos, etc. ¿Sí? Es una herramienta muy, muy interesante que se puede hacer de forma colaborativa. Yo estoy en Barcelona, hay gente que está trabajando esto en Santiago, otra gente que está trabajando en Canadá, etc. ¿Vale? Voy para la presentación. Brevemente, PrepperPile también lo quería mostrar. Este es también un gestor de referencia que, si bien tiene un software que tú puedes instalar en el computador y te permite trabajar como EndNote, también te permite citar en Google Docs, ¿vale? Algo que nosotros hasta hace poco, por lo menos yo desconocía. Y tiene un complemento que es gratuito. Lo voy a poner acá, Manage Citations. Ustedes buscan, por ejemplo, este es un texto cualquiera. Solamente basta que ustedes, voy a poner que ustedes seleccionen el DOI de la cita que quieren utilizar, lo pegan, buscan. Entonces, este lo voy a citar acá. Y también tienen distintos tipos de formato para poder utilizarlo. Vamos a hacer la actualización de la cita y van a ver que abajo se va a actualizar la referencia bibliográfica. ¿Ven? Eso también quería mostrar ahora. También Ryan tiene una página de soporte. Si es que ustedes tienen preguntas, hay un foro donde distintas personas tienen preguntas y se van solucionando entre ellas, se van respondiendo. Es bien útil, yo lo he utilizado varias veces. PrepperPile, lo que les decía, tiene también una plataforma, un software para descargar que tiene 30 días gratis, pero en realidad quizás yo personalmente prefiero Ryan. Tiene una versión académica que cuesta casi $3 mensuales. Si bien es accesible, quizás lo gratuito en este caso nos puede servir más. Y hay otra herramienta que es Covidence, y Covidence es muy, muy interesante. Lamentablemente solamente está disponible, bueno, para pago, que es bien caro, cuesta, bueno, les voy a mostrar el valor, pero para los autores Cochrane este software es gratuito. Dentro de las aplicaciones que les decía que cuando tú entras a Cochrane entras como una familia, ¿no? Te entregan cursos gratuitos de revisiones sistemáticas y aparte te entregan estas plataformas para poder cribar artículos, para importar las referencias, como aparece acá arriba, para cribar, imagínense, acá tenemos 30.000 artículos que cribar, donde ya tenemos en conflicto 8.000, donde tú puedes extraer los datos y después de la extracción de esos datos desde los artículos tú puedes exportar esa base de datos a Redman, por lo tanto, no, es una maravilla en realidad. Y aparte tiene el Prisma donde nos permite hacer el flowchart automáticamente, donde ya tenemos, por ejemplo, aquí 28.000 artículos a estudio relevante, después eso tú lo pegas en la revisión sistemática. Y el precio
casi $500 al año, y organizaciones, claro, y esto solamente te permite 3 revisores, y después las organizaciones, claro, y que tomar contacto probablemente es más caro. Brevemente, cosas que tener en cuenta para la extracción y gestión de datos, hacer un pilotaje de la planilla de extracción, súper importante. Siempre que tú ya empiezas la extracción hay cosas que mejorar, por lo tanto es preferible que tener un tiempo, con un par de artículos donde tú pongas la planilla como a prueba, ¿no? Bajo ciertas condiciones. El cross-check también es importante, o sea, cuando ustedes extraen los datos y los ponen en una planilla, es bueno que otra persona, una o dos personas incluso, revisen lo que se extrajo de esos artículos. Siempre, siempre, siempre se encuentran detalles, siempre se encuentran cosas que deberían haberse puesto y no se pusieron, etc. Los overlaps, lo quise poner porque, a propósito de los overviews, hay artículos, hay revisiones sistemáticas que sobre un cierto tema, por ejemplo, patología cardiovascular, ejercicio en patología cardiovascular, en miocardiopatía dilatada, por ejemplo. Hay revisiones sistemáticas donde integran, por ejemplo, 5 artículos primarios, y después yo encuentro otra revisión sistemática que tiene 4 de estos 5 artículos primarios, por lo tanto estoy sobreponiendo información. Y claro, después cuando el autor hace un metaanálisis de los datos extraídos a partir de esas metaanálisis, ¿no? Metaanálisis de metaanálisis, claro, habitualmente tiene intervalo de confianza súper estrecho, con una P muy significativa, pero porque en realidad eran prácticamente los mismos artículos. Para evitar ese tipo de cosas, están estos overlaps, donde ustedes tienen en esta columna las revisiones, la 1, la revisión 2, la revisión 3, y en la fila las publicaciones. Entonces ustedes van traslapando las que se repiten en las distintas revisiones sistemáticas. Esto tiene una fórmula, no voy a entrar en eso ahora, pero la interpretación finalmente, qué tan sobrelapado están los artículos primarios. Si está de 0 a 5, según esta fórmula, es que está en realidad muy bajo, de 6 a 10, moderada, o más de 15%, esto es un porcentaje de área, muy alta solapamiento de artículos primarios. ¿Sí? Otra cosa en tener en cuenta, la herramienta de gestión de datos, Review Manager, y esto que está en demo, el Robot Reviewer, que lo vamos a poner acá, lo voy a explicar brevemente. Lo voy a minimizar. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Podemos extraer, lo voy a poner acá en demo. Esto hay que mirarlo también con cautela, se lo mostré yo antes. Voy a extraer sobre todo está hecho para ensayos clínicos. Voy a extraer, por ejemplo, una revisión sistemática, perdón, un ensayo clínico, lo voy a exportar y vamos a ver lo que pasa. Y nos extrae, por ejemplo, este es el riesgo de sesgo. Acá nos da el número de participantes, las intervenciones que se hicieron en ese artículo primario, los outcomes que se midieron, ¿vale? Y las características del estudio, la población que midió, la intervención, los outcomes también quizás más explícitamente, y el riesgo de sesgo también explicado. Le faltan algunos riesgos de sesgo, creo que el sesgo de publicación. Sí. Y lo otro que tiene, que ustedes pueden, por ejemplo, tienen alguna duda, pueden pinchar, y les entrega el PDF con el lugar seleccionado de donde extrajeron esa información. En el fondo esto es Big Data, son algoritmos que se están ya utilizando. Probablemente de aquí a 20 años nosotros solo tengamos que plantear las preguntas, y quizás ni siquiera, porque van a haber algoritmos que nos van a reemplazar para hacer las preguntas. Pero esto es lo que se viene, esto es lo que ya se está haciendo, como les decía, está en demo, pero yo creo que no hay que perder de vista que esto ya está pasando y que es la tecnología que viene en el futuro. Este es el signo de Cochrane, y si se fijan, esto en realidad es un metaanálisis que se inspiró en esta revisión de los corticoides antenatales para la maduración pulmonar, donde ya
cerca del año 96, partió esta revisión, se actualizó, no son los mismos autores, pero ya nos muestran intervalo de confianza estrecho con una disminución significativa de la mortalidad, y es donde se inspira Cochrane en realidad para su logo y lo que quiere plantear en el futuro. En el fondo, revisiones sistemáticas de calidad, actualizadas y con harta información. Y los recursos de utilidad, creo que estos son importantes, no voy a tener. Solamente me gustaría mostrar esta Cochrane Interactive Learning, que como les decía antes, es una herramienta, una página online de un curso de revisiones sistemáticas. El primer módulo es gratuito, está en español para quien quiera tomarlo. Los otros son especiales, o sea, en realidad están reservados para autores Cochrane, así que si alguien se motiva y quiere hacer una revisión Cochrane, va a tener acceso a los otros módulos. De todas maneras, el módulo 1 está disponible. Y les puedo dejar esta presentación también, bueno, está grabado, entonces tienen las direcciones. Una de las cosas que más he sacado en limpio es la necesidad de trabajar en red. Esta foto la saqué el otro día, estamos trabajando el Dr. Rienzi, Gerard, que es mi tutor metodológico, de acá de Barcelona, Kant Bandiwala, que es profesor de estadística de la Universidad de McMaster, en Canadá, en Ontario, trabajando sobre un tema, y él es Gerard Urrutia, investigador, que es mi tutor metodológico acá en Cochrane y con el que he aprendido muchísimo, y el que está muy abierto también, no solamente él, sino que toda la colaboración Cochrane a trabajar en red con distintas partes del mundo. Se puede, es posible y es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, la verdad, tremendamente interesante. Yo aprendí muchísimo con lo que nos acaba de exponer. Es increíble el avance que ha tenido el desarrollo de las revisiones sistemáticas, lo conversamos Impresionante. Sí. Cuando esto partió muy de forma artesanal. Yo me acuerdo la primera revisión sistemática que hice, que no fue hace mucho tiempo atrás, 5 o 6 años atrás. Este tipo de herramientas eran incipientes, se estaban desarrollando, hasta los mismos gestores de referencia estaban comenzando a masificarse. Sí. En cambio ahora hay herramientas que son cruciales, son muy importantes, muy interesantes para hacer trabajo en red, como tú dices. Hoy en día lo que determina el éxito y la riqueza del proceso de investigación, además de la pregunta, es la multidisciplinaridad, es el trabajo en red, el trabajo con colaboraciones de otros centros, otros países, en fin. Y estas herramientas nos facilitan mucho ese proceso. Así que desde ya creo que lo que nos has presentado ha sido preciso para el tiempo en el que estamos, que Sí, es un momento de colaboración. Mientras escriben, quienes tengan preguntas pueden colocarlas en el chat. Bienvenidas todas las preguntas. Yo mientras tanto, le voy a hacer una pregunta a Roberto, que anoté acá. Es una pregunta, bueno, es más que nada para enriquecer la discusión. Sí, por favor. Bueno, aquí en los asistentes a estas charlas, a los webinars, etcétera, hay colegas de todas partes con distintas experiencias en el proceso de investigación, en fin. Y ya desde tu experiencia y desde lo que tú has visto, ¿qué podría recomendarnos a quienes están comenzando este proceso, digamos, el proceso de desarrollar una revisión, pensando en colegas que a lo mejor no tienen laboratorios para hacer investigación y producir artículos primarios, o están iniciando algún proceso de formación, de posgrado, en fin? ¿Qué herramientas, por ejemplo, qué herramientas tecnológicas a ti te parecen que hoy en día son indispensables para trabajar revisiones? ¿Cuánto hay que saber para hacer una revisión hoy? ¿Y tú consideras que hoy en día está la información disponible para las personas que quieran hacer revisiones? Para aquel que no sepa nada, que quiera ir a buscar texto para leer, páginas web o cursos online para iniciarse en este camino. Sí, interesante pregunta. Yo creo que lo primero es aprender inglés. Eso es lo primero. Lo más posible. Creo que te facilita mucho la vida.
Lo segundo, claro, tenemos traductores, etcétera, ¿vale? Pero creo que es perder tiempo, es gastar tiempo que podrías ocupar en otra cosa. Lo segundo, hay material y hay herramientas disponibles, de todas maneras. Yo le mostré un par. Pero antes de eso, yo creo que es bueno asociarse, no tratar de evitar estar en una isla, ¿sí? Hay gente que va a compartir tu interés, aunque tú no lo creas. Hay gente que yo creo que yo lo veo como un gran océano y que somos distintas islas, ¿vale? Hay muchos que pensamos lo mismo, tenemos las mismas inquietudes, pero estamos separados. Entonces, es necesario. ¿Y cómo se puede llegar a eso? Esa es la gran pregunta. Bueno, ¿cómo me contacto? Bueno, hay la misma universidad, por ejemplo, a través tuyo, ya tú me conoces a mí, yo conozco a gente acá de España. Estamos hoy día, el networking facilita mucho la vida en ese sentido. O sea, y se necesita gente. O sea, yo, con la experiencia que tengo acá, me han dicho que en realidad hay que aprender a decir que no, porque está en la cantidad o sea, está en la necesidad de trabajo, la gente se hace muy poca para poder trabajar. Yo creo que una de las grandes deficiencias que tenemos nosotros, no sé si en Chile o en el mundo, es la educación en metodología de la investigación. Es primero tener una pregunta, bueno, pero ¿cómo busco respuestas para esa pregunta? ¿Vale? Yo te soy honesto, o sea, antes del máster, donde te voy a hacer la aclaración, Iván fue profesor mío y guía de mi tesis de máster, era muy poco lo que yo conocía sobre la búsqueda sistemática de información. Ahora ya PubMed tiene una nueva versión mejorada, digamos, de búsqueda, y aquí son importantes las palabras clave. O sea, en ese sentido es tener clara la pregunta, qué es lo que tú quieres buscar. Una de las cosas que me enseñó uno de mis mentores en la parte clínica es no dejar nunca de hacerse preguntas, siempre hacerse preguntas, buscar qué es lo que está pasando. Y para eso muy bien lo que tú decías, estar vinculado con la clínica. Es muy difícil hacerse preguntas en un escritorio, ¿vale? Es muy difícil no estar vinculado con pacientes y hacerse una pregunta, porque en el fondo las preguntas salen desde la práctica clínica. ¿Ah? Otras preguntas metodológicas, claro, pero esas preguntas metodológicas probablemente te van a salir cuando ya hayas leído muchísimo, ¿sí? Y también hayas logrado llegar a esa información. Entonces, yo creo que primero es eso, trabajar en red con gente que tiene tus mismas inquietudes con respecto a un tema, no sé, músculo esquelético, respiratorio, neuro, etc. Estar vinculado a la universidad, aprovechar los vínculos con la universidad, y buscar herramientas. Está este curso de revisión sistemática, por lo menos el módulo 1 del Cochrane Library, que está disponible. Hay otras iniciativas en YouTube también que te enseñan búsqueda sistemática de información. Yo creo que hoy día están las herramientas, pero yo creo que no, mucho de ese no hacer pasa por no saber cómo hacerlo. Y yo creo que hoy día existen las plataformas para poder informarse y hacerlo bien. Sí. Yo creo que la plataforma de la Cochrane es una buena plataforma, Sí. los cursos gratuitos, los Sí. tutoriales del PubMed son herramientas Sí. que son muy útiles para conocer cómo funcionan los buscadores. Hoy en día hay artículos y revisiones que se destinan para explicar educación. el método de revisión Sí. sistemática. Sí, sí. Bueno, tú publicaste dos. Sí, claro, el doctor Manterola también tiene publicaciones sobre revisiones sistemáticas. Sí, sí. Y yo creo que herramientas tecnológicas como el Ryan, por ejemplo, hoy en día, el Facilita las Bibliomanager, cosas. que son gratuitos, son a disposición, son herramientas que son útiles. Mira, aquí hay algunas preguntas del chat que están bastante interesantes. Dale. Gonzalo pregunta, bueno, esta no está fácil contestarla, pero hay que planteársela igual. ¿Qué instrumentos sugieres para evaluar la calidad de la evidencia? ¿Sugiere Grade u otro? Grade es un temón. Grade yo creo que vino a revolucionar la revisión sistemática. Lo hemos conversado un montón de veces. La tiranía de la P. La P. Y en la charla anterior, el doctor Manterola habló muy bien sobre eso. Pasó un tiempo en el Journal of Epidemiology,
que creo que fue en ese journal que llegó un director que no le gustaba la P, entonces introdujo el método bayesiano de metodología, donde se olvidan de la P, pero es muy difícil erradicarla porque hay una cultura detrás. Bueno, Grade, ¿qué es lo que hace? Que pone en evidencia el riesgo de sesgo de los artículos y les asigna otra herramienta de calidad para contrastar para contrastar tanto la calidad de riesgo de sesgo como también la heterogeneidad, por ejemplo. Pues podemos tener un riesgo de sesgo alto pero una heterogeneidad baja, o al revés, un riesgo de sesgo bajo pero una heterogeneidad alta, por lo tanto también te baja la calidad de la evidencia. Hay donde buscar Grade, hay varios artículos de Grade, yo creo que es una muy buena herramienta, y de hecho, hoy día explícitamente en las revisiones Cochrane hay una tabla que es el Summary Findings Table, donde se muestra Grade y viene a suplir nuestro sesgo propio. Nosotros cuando investigamos también venimos como una hipótesis, probablemente venimos con un cierto... con ciertas teorías con respecto a un tema. Bueno, Grade trata de eliminar ese sesgo y te enfrenta directamente entre el resultado que tú tuviste el resultado cuantitativo versus otros tipos de cosas como la heterogeneidad, por ejemplo, qué tan fiables son los resultados, etc. ¿Vale? Grade es una muy buena herramienta, sí. Sí, Grade de alguna forma propone una metodología que aísla el juicio individual Tal para cual. hacer una cualificación objetiva respecto a la calidad de la evidencia de cada uno de los outcomes que se están evaluando Sí. en la revisión sistemática. El problema de Grade es que es un poco difícil de aplicar. Requiere, Es difícil. en el 2011 se publicó un número completo del Journal of Clinical Epidemiology sobre Grade, y hay a lo menos 2 artículos que explican. Bueno, Gordon Guyatt en McMaster. Sí. Gordon Guyatt es un tipo súper interesante porque viene desde el mundo epidemiológico, es un metodólogo, finalmente, y él pide hacer residencia de medicina, todos los años de medicina. Entonces, finalmente, son pocos casos que hay así, ¿no? Pero él termina siendo un clínico metodólogo, que es una cosa rarísima con tal nivel de expertise. Pero Gordon Guyatt hoy día sigue vigente, está vivo él, es que y tiene varios artículos sobre Grade, es una muy buena herramienta, sí. Sí. Así que la respuesta está clara, hay que usarla. Hoy en día es la tendencia a usar Grade. Sí. Daniela pregunta, ¿qué tan recomendable es realizar una revisión sistemática para una tesis de magíster? Chuta. Yo creo que de todas maneras, ¿por qué no? A ver, las ventajas de una revisión sistemática en un magíster es que, a ver, te voy a contar mi experiencia. Yo hice una revisión sistemática previo a hacer mi tesis de magíster. Sí. Estamos hablando sobre actividad física en niños con cardiopatía congénita, en Falot particularmente, y con Rodrigo, con Iván, nos planteamos hacer primero, bueno, ¿qué es lo que hay hoy día con respecto a este tema? Yo creo que, si tú me preguntas, es por dónde que hay que partir. Si vamos a hablar sobre un tema, hagamos primero una revisión sistemática, veamos qué dice la evidencia, porque en virtud de eso tú te sigues haciendo otras preguntas, ¿no? En parte, gracias a lo que fuimos obteniendo de una revisión sistemática, sacamos el tema para hacer el trabajo final de máster. Entonces, yo creo que es más que recomendable. Yo creo que debería ser el punto de partida. Sí. Yo creo que la respuesta a esa pregunta habría que responderle con una pregunta. No es muy sabio responder una pregunta con otra, pero habría que preguntar, depende del magíster. Si el magíster es académico, probablemente la revisión sistemática sería el primer paper de tu tesis y sería la constitución del marco teórico de lo que va a llegar a ser tu tesis final, que es lo que te va a graduar. Si el magíster es más bien profesional, que tiene un enfoque más bien vinculado a la práctica clínica, yo creo que es súper recomendable hacer como tesis una revisión sistemática por 2 razones. Primero, porque es un diseño valioso que proporciona resultados que son de mucha utilidad para la práctica clínica, y por otro lado, es un diseño que es muy pedagógico para el estudiante. Tú puedes aprender muchísimo haciendo una revisión sistemática. Entonces, ahí va un poco la lógica de las revisiones. Sí. María José nos pregunta, siempre María José me hace preguntas difíciles, ¿ah? No hace preguntas difíciles. Hay que sacarla Pero muchas gracias, sí.
Hola, gracias por la charla. Me gustaría saber dónde, dónde, se me perdió. Ahí está. ¿Dónde encontrar más información sobre revisiones sistemáticas de estudios cualitativos? Yo no sé si la Cochrane tiene un área de estudios cualitativos. No sé. No, no, sí, tiene un área de estudio cualitativo, pero si es que tiene que ver con revisiones sistemáticas cualitativas en salud, yo preguntaría en epistemónicos. ¿Ah? Ya. Epistemónicos tiene una base de datos dedicada solo a revisiones sistemáticas, que está actualizada ahora en mayo, fue la última Ya. actualización. Revisan, creo que 7 bases de datos. Yo Ya. creo que es un muy buen repositorio para buscar revisiones sistemáticas de estudios cualitativos. Ah, Sí. perfecto. Yo tampoco lo sabía, fíjate. Yo creo que es súper útil ahí para consultar. También hay algunos, sería cosa de buscar, hay algunos artículos que han publicado metodologías para hacer revisiones sistemáticas cualitativas. En Equator Network está la guía de reportes de estudios cualitativos Sí, sí, también. sí, O sí. sea, está bastante bien estandarizado eso. Y qué bueno que Epistemónicos tiene destinado un área para su estudio. Así que súper bien. Sí, sí. Kabir, mi amigo Kabir, Kavir Sarandagis. qué ¿Es bueno que Kavir? nos ¿Kavir, acompaña Kavir? Kabir. Sí. Saludos, Kavir. Bueno, no a sus comentarios, claro. Probablemente debido a lo que conversamos respecto a la revisión sistemática como tesis. Algunos doctorados lo Ah, piden bueno, como sí. primer artículo, y sí, sin duda. Sí, sí, El sí. programa Sí, sí, sí. académico es de donde se parte. Gonzalo, ¿cómo sugiere elegir los artículos que están en conflicto? ¿Eligen un tercer revisor? Sí, puede ser un tercer revisor. Eso es lo ideal, una persona que esté cegada de las decisiones previas. Y la otra posibilidad es el consenso. También, yo quizás privilegiaría un tercer revisor. Y si no tienes la posibilidad de un tercer revisor, consenso. Me ha pasado muchas veces que no he tenido la posibilidad de un tercer revisor, pero conversando con la otra persona, en realidad, pucha, sí, hay cosas en las que yo no me di cuenta y debería haber sido excluido el artículo, o al revés también, que debería estar incluido. Sí. Ya. Una pregunta, Roberto. ¿Ryan te permite enmascarar los artículos, no? ¿Te muestra el resumen enmascarado sin el nombre de los autores del estudio? No, 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 De qué no, revista? ¿No? te entrega el título y ¿Ya? el abstract, y los autores también. De hecho, te Ya, entrega la revista. ya. Claro, va a depender de qué tan bien indexada haya estado la referencia, porque tú en el fondo la extraes de PubMed, o de Embase, o de, qué sé yo, de Cochrane, ¿Ah? entonces tú las extraes con el formato de su indexación. Claro. Entonces, probablemente la persona que le indexó no le Sí, puso depende de eso. la revista, no le puso los autores, entonces tú te vas a quedar con la información que, que te entrega. Y lo otro interesante que no dije en Ryan, que Ryan te muestra los duplicados, pero ya te soluciona el tema de los duplicados. Entonces hay un apartado donde dice duplicado. Si tú te vas al tiro, puedes solucionar al tiro todos los duplicados y te vas al tiro a los undecided, ¿sí? Y te dedicas solamente a cribar sin preocuparte de que el artículo va a estar duplicado. Oye, te voy a hacer la última pregunta yo. Dejamos Vale. abierto para una o dos preguntas más. Estamos ya cortos, estamos justo en el tiempo. En lo práctico, ¿cuántas horas te toma hacer el cribado para una revisión sistemática? ¿Cuántas horas estás cribando títulos hasta llegar a los artículos primarios, digamos, los que entran en la revisión? Depende, porque depende del total. Hace 2 fines de semana me pegué una maratón de cribado, cribé 800 en un día. 800 artículos, o sea, lectura de 800 artículos de título y abstract en un día. Pero eso Pero es en un día, todo el día. todo el día. No, de 8 a 23 horas. Todo Ya. el día. No es lo recomendable, yo no lo recomiendo, no lo volvería a hacer. Y sería un buen estudio eso, ponerle precio. Bueno, de hecho a esto se le pone precio cuando hay empresas que te piden revisiones sistemáticas sobre un cierto tema, y tú le tienes que poner un valor a eso. Pero yo creo que va a depender también de la complejidad del tema, pero demanda tiempo. O sea, no es algo que tú puedas hacer en un fin de semana. Por ejemplo, en el estudio grande, este overview, tenemos 30.000 artículos. Hay mucha gente escribiendo, mucha gente. Ya ves que hay 8.000 artículos en conflicto. Entonces, depende de las dimensiones, claro. Y las otras que 8.000 hicimos con discusiones. Rodrigo, con Sonia, teníamos 2.300 en cada uno. ¿Cómo? 8.000 discusiones, te voy a decir. Tiene Sí, conflicto, claro.
¿sí? 8.000 discusiones. Entonces, Sí. va a depender, pero yo creo que el promedio debe ser, si tú te dedicas un día normal, si te dedicas un día normal, puedes hacer 500, 400 artículos fácilmente. Y claro, en situaciones extremas, yo ya estaba apurado con el tiempo, entonces me monté una maratón y hice 800 en un día, pero no lo recomiendo. Porque también cabe mucha la posibilidad de error. Por cierto. Bueno, esa es una de las desventajas de esta metodología, que tiene muchas ventajas, pero una de las principales desventajas es justamente el que es time demanding, que demanda tiempo. Pero bueno, con una buena organización se logra, sin duda. Sí, sí, sí. No sé si hay alguna última pregunta. Queda abierto el micrófono para una última duda. Bueno, mientras por ahí alguien piensa una pregunta, desde ya agradecer, Roberto, por tu charla. La verdad, como tú lo mencionaste, yo fui tu profesor del magíster, así que para mí es un tremendo orgullo escucharte ahora ya muy empoderado de un tema que no es fácil, que es complejo y del cual yo me siento un eterno aprendiz. Y qué mejor que aprender de alguien que fue alguna vez mi alumno, así que para mí es más que un orgullo. Así que sigue en este camino y vamos a seguir trabajando en conjunto y al mismo tiempo motivar a todos los que nos acompañaron hoy día para motivarlos a desarrollar estos diseños que son tremendamente productivos, permiten muy buenas contribuciones, trabajar en redes. Hoy en día tenemos tecnología para trabajar en red que es gratuita, es fácil de utilizar. Tenemos plataformas virtuales, como comunicarnos. Creo yo que están las condiciones dadas para desarrollar de buena forma este tipo de trabajo y esperamos que esta charla sea una motivación para todos para emplear esta herramienta. Así que... Gracias, Iván, te lo agradezco y bueno, siempre estamos en varios proyectos además juntos, así que bueno, y disponible también tienen mi correo si tienen alguna pregunta y si no tengo la respuesta la podemos conversar, pero disponible a trabajar con ustedes también, con el equipo de la universidad. Muchas gracias por la invitación. No, de aquí, Roberto, gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron. Hoy día estamos cerrando este primer ciclo de charlas. La próxima semana es un poco corta, irregular, no vamos a tener charlas, pero la subsiguiente vamos a volver, le vamos a dar a conocer un nuevo programa, probablemente, quizás va a ser una vez por semana a lo mejor, pero vamos a mantener esta instancia de conversación, de discusión. Están todos muy bienvenidos a conversar, preguntar, discutir, a proponer nuevos temas también. Así que la verdad es que agradecido por también la adherencia que han tenido muchos, no han faltado ninguna charla, así que se les agradece a todos. Roberto, muchas gracias, cuídate mucho allá en Barcelona. Gracias. Y nos vemos pronto acá en Chile, y a todos también, cuídense mucho, que tengan un muy buen fin de semana, y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.